Muy buenos días, Dios les bendiga, me da mucho gusto saludarles y espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la palabra de Dios, con este acto de compartir. Hoy tenemos dos salmos para revisar y vamos a aprender mucho de los mismos. Y vamos a dar inicio con esta oración para que Dios nos permita tener ese entendimiento, esa sabiduría y que pueda expresarme correctamente. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar aquí en tu presencia, por permitirnos estar aquí contigo nuevamente, por conocer muchas cosas y por ayudarnos a tener tanta cercanía con tu palabra. Muchas gracias por permitirnos seguir adelante. Gracias por toda tu ayuda, tus milagros, por permitirnos estar siempre bien. Te damos gracias por todo. Ayúdanos a tener entendimiento, comprensión de tu palabra. Ayúdanos a realizar las cosas de la manera adecuada, de la manera correcta. Permítenos seguir adelante. Permítenos tener ese conocimiento de tu palabra, esas ganas de manifestar en la práctica las cosas que aprendamos y ese entendimiento que podamos tener cuando tu palabra esté siendo revisada. Y de igual manera, me ayudes a tener la mejor expresión posible para generar el entendimiento que estamos buscando tener. Te damos muchas gracias por todo hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Salmos capítulo 84, versículo 1. Salmos capítulo 84, versículo 1. Y este se llama Anhelo por la casa de Dios. Y dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón, y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Muy importante. ¿Cómo podemos anhelar estar en la casa de Dios? ¿A qué podemos hacer referencia si lo aplicamos en el contexto actual? Vamos por la primera parte. ¿Cómo podemos sentirnos con tanta seguridad cerca de Dios? Obviamente debemos de tener el anhelo por su palabra, el anhelo por caminar de su mano, por recorrer ese único camino que es Cristo y tener siempre esa comunión con Él, en oración, en ayuno, en la convivencia con otros hermanos y demostrar que hemos sido elegidos por Dios como salvos por medio de nuestras obras. Entonces, anhelar estar con Dios, anhelar estar cerca de Él, estar en ese lugar en ese momento de la eternidad gloriosa. Esa es una forma de anhelar estar en su cercanía. Pero ¿qué tanto hacemos las cosas por anhelo de Dios y qué tanto hacemos las cosas por temor al castigo eterno? Hay que recordar que si hacemos las cosas por el temor a un castigo eterno, estamos no, más bien no estamos enfocándonos a lo que es la palabra de Dios correctamente y quizás estemos con la certeza de que va a estar todo de una manera inadecuada. Es decir, ¿por qué tememos si estuviéramos caminando con Dios? Entonces, hay que tener en cuenta este tipo de situaciones porque nosotros debemos de generar esa tranquilidad, esa estabilidad, no solo en nosotros mismos, sino también en quienes nos ven, porque somos reflejo y damos testimonio
de nosotros mismos. Y por eso es muy importante que tomemos en cuenta todo lo que estamos revisando. 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Muy importante. Otra parte, además del anhelo por la casa de Dios, es anhelar, caminar de su mano, estar cerca de Él. Y la alabanza perpetua es otro de los caminos que nos ayudan a demostrar que estamos realmente recorriendo el sendero con Dios, tomados de la mano. ¿Cuántas veces hemos realizado alabanza en el sentido del ánimo, como debe ser, y enfocado a Dios? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Si la respuesta es que ninguna, entonces debemos de tomar en cuenta esta cuestión de la alabanza para lograr tener esa identidad de estar cerca de Dios. Pero si no hablamos de que Dios tenga una casa física, entonces, ¿en dónde se encuentra o dónde mora Dios? Dios mora en nuestro corazón, en el corazón de sus hijos, en el corazón de aquellos que eligió y que ha tenido piedad y por gracia ha dado esa salvación por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, el templo y la morada de Dios, Espíritu Santo, es nuestro cuerpo. ¿Qué tanto cuidamos nuestro cuerpo? ¿Qué tanto estamos dando ese detenimiento para generar en el cuerpo lo que requiere para una vida saludable? ¿Qué tanto estamos, por ejemplo, comiendo de manera balanceada? ¿Qué tanto estamos, por ejemplo, realizando actividad física? Y obviamente la palabra puede decir que el ejercicio físico aprovecha de poco, pero esto comparándolo con la parte de la piedad. Hay que ejercitarnos para la piedad. El cuerpo bien ejercitado nos dura gran parte de nuestra vida, pero el ejercicio de la piedad nos puede incluso durar en la eternidad gloriosa. Y obviamente cuando estamos hablando de la eternidad gloriosa es cerca de Dios de alguna manera en la que podamos estar frente a frente gozándonos en su presencia. Y bueno, ¿qué tanto estamos cuidando el cuerpo? ¿Qué tanto estamos realizando lo que bien nos hace? Y lo que bien nos hace no es lo que nuestra carnalidad pide necesariamente, porque el cuerpo puede llegar a tener necesidad de embriagarse, por ejemplo. El cuerpo puede llegar a tener necesidad de, no sé, de pasiones desenfrenadas, pecaminosas, y esto simplemente nos puede llegar a, a generar más problemas incluso dentro de nuestra propia salud. Nosotros hemos visto el alcoholismo es algo que no solo afecta al físico, también afecta lo mental, lo emocional, lo social. Es una enfermedad que se genera en varios puntos. Y también no hay que entrar en el otro extremo en el que dice que no hay que es pecado, perdón, probar una gota de alcohol. Nosotros sabemos que no es malo probar alcohol, pero lo que sí es malo es embriagarse, es perder el juicio, porque hay muchas cosas que pueden llegar a, pues, hacernos caer. Y caemos en diferentes tipos de tentaciones por lo mismo. Entonces, hay que cuidar el cuerpo, no con lo que pida nuestra carne, sino con lo que espiritualmente se requiere
para tener una vida saludable y bueno, en la parte física y en la parte mental. Si las personas, por ejemplo, se van a pasiones desenfrenadas y empiezan a realizar muchas acciones que pueden llegar a tener, no sé, repercusiones con la intimidad, por ejemplo. Tenemos gran parte de enfermedades y transmisiones, de infecciones que se transmiten de esta manera. Entonces, no es lo que nuestra carne pida. Y tenemos que definir y tenemos que orar y tenemos que solicitarle a Dios que nos enseñe a generar una comprensión de qué es lo que está pidiendo la carne y qué es lo que está pidiendo el espíritu. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una comunión con la palabra de Dios muy estrecha, vamos a poder definir con demasiada facilidad cuando algo que podamos llegar a sentir que debemos hacer o que tenemos incluso hasta necesidad, podemos llegar a percibir que es de la carne o del espíritu. En alguno de los dos sentidos, saber qué es a lo que se enfoca cada cosa. Por eso es muy importante entonces tener en cuenta la palabra de Dios para que nos marque las pautas de cómo ir cuidando nuestro ser de manera integral, es decir, cada parte de nuestro ser, mantenerla en cuidado y no dejar a un lado algunas partes que podríamos completar para tener una visión mejor de las cosas. Entonces, hemos visto algunos puntos muy importantes todos, lo que es anhelar, lo que es alabar, lo que es buscar la eternidad gloriosa, aferrarnos a ese anhelo, y mantener la fe, cuidar nuestro cuerpo y tener nuestras fuerzas en Dios. Saber que a pesar de lo que estemos viviendo en este momento, si se está viviendo algo difícil, Dios tiene Dios tiene planes perfectos y no hay que decirle a Dios qué tan grandes son nuestros problemas, sino hay que mostrar a nuestros problemas qué tan grande es Dios que está respaldándonos en todo momento. Entonces, vamos bien hasta ahí. Número 7. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Muy importante esto. Si nos dieran a elegir, obviamente sabiendo que esto es eterno, pero si nos dieran a elegir un día en la eternidad gloriosa con Dios frente a frente, o una, ¿cómo se puede decir? 1000 días, perdón, fuera de, de la eternidad gloriosa, 1000 días incluso en el tormento eterno, sería algo muy obvio que con un día que tuviéramos en esa eternidad gloriosa estaríamos muy bien. Y esta es una forma de anhelar estar cerca de Dios en la vida venidera. Porque como lo hemos mencionado anteriormente, hay muchas cosas que pueden llegar a pasar en estos años de nuestra vida, pero cuando comprobemos y hagamos el contraste con la eternidad gloriosa, vamos a darnos cuenta que esta vida no es nada, en el sentido de que, del tiempo me refiero. 100 años no se comparan a una eternidad cerca de Dios. 11. Porque el sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Entonces, hay que mantenernos en pasos íntegros. Hay que mantenernos en pasos firmes porque Dios
nos está usando para testimonio de que Él nos ha elegido y apartado de todo mal. Hay que recordar que la palabra santo quiere decir apartado. Y cuando estamos apartados, se refiere a que estamos apartados para Dios. Estamos apartados para darle gloria y honra, para alabarle, para adorarle. Estamos apartados para dar testimonio de todo lo grande que ha hecho Dios, de dónde nos ha sacado Dios, qué éramos o quiénes éramos antes de que Dios nos adoptara, dónde estábamos, qué hacíamos, qué pecados estábamos cometiendo, de dónde nos sacó. Debemos de tomar en cuenta todas estas consideraciones y saber que Dios es misericordioso y que gracias a Él estamos mejor, estamos fuera de todo esto, de lo que estábamos antes y que era pecado como tal. 12. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Y otra vez, no hay que confiar en nuestras riquezas, si es que a algunos les va bien con esto. No hay que confiar en nuestras cosas, en nuestros títulos, en nuestros logros. Hay que confiar en Dios. Dios, a final de cuentas, es quien nos va a dar ese respaldo. Y si comprobamos y si dejamos de pensar en vivir solamente para esta vida, nos vamos a dar cuenta que la eternidad gloriosa es mucho más todavía. Salmos capítulo 85, versículo 1, dice: súplica por la misericordia de Dios sobre Israel. Suplicar. ¿Cuándo hemos suplicado a Dios? En todo momento, en los momentos de adversidad solamente, cuando nos está yendo bien también hemos suplicado, hemos orado a Dios, hemos dedicado oraciones. Vamos a dar comienzo también con este salmo. 1. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. ¿Cómo cubrió todos nuestros pecados? Con el sacrificio que hizo en la cruz. Dios Hijo. Con el sacrificio de Cristo en la cruz nos ha liberado de nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Pero como siempre lo hemos mencionado, debemos de buscar o de saber si estamos caminando con Dios, porque Él no se sacrificó para todas las personas en general, sino para quienes caminan con Él. Si alguien camina con Dios realmente y Dios le ha elegido como salvo, todos sus pecados fueron, son y serán perdonados. Pero si no, entonces el sacrificio de Cristo no es para esa persona. Puede ser cualquier persona, sí, pero no van a ser todas las personas las que se van a salvar. Porque debemos de trabajar un amor genuino hacia Dios, una, y dos, se imaginan esa creencia romanista que dice que nosotros debemos, ¿cómo se puede decir? Que Dios nos ama a todos, que hagamos lo que hagamos, nos va a salvar, que hay un limbo en el que se tiene que pagar por los pecados cuando no se ha salvado. Nadie es suficientemente malo, todos son suficientemente buenos o para el limbo se quieren ir o se piensan ir o tienen el plan de irse para después salvarse. Pero como lo hemos dicho, nada ni nadie cuando nuestra vida se acaba puede apartarnos de la eternidad, ya sea gloriosa o de juicio. Ya nada pudiera apartarnos de lo que Dios ha determinado también y de lo que
conforme a nuestro corazón hemos ido haciendo y siendo conducidos. Imagínense que fuera al revés. Imagínense que alguien camina con Dios y la eternidad gloriosa, pierde la vida y la eternidad gloriosa le espera y le aguarda, entra unos días, unos momentos, y de repente hay una persona que empieza a pecar en el nombre de quien falleció y está en la eternidad gloriosa con Dios. Y que por eso de repente perdiera su salvación, la salvación que Dios le dio. Y ahora fuera al juicio eterno por lo mismo. Entonces, así como lo vemos de absurdo en esta parte, también deberíamos de verlo de absurdo en la otra situación, en la que me refiero. Si no estamos cerca de Dios después de nuestra vida, las acciones de los demás no van a interferir ni influir para que estemos en la eternidad gloriosa. Es un pensamiento muy fuera de lo que es la palabra de Dios, porque sabemos que no hay ninguna instancia que se llame limbo y que las acciones que hagamos en toda nuestra vida no van a llegar a, ¿cómo podemos decir? A compararse, no van a ser suficientes, perdón, para la salvación. Porque si nosotros somos buenos y hacemos todo lo bueno, entonces estamos desacreditando el sacrificio de Cristo, porque estaríamos siendo mentirosos diciendo que no somos pecadores y que somos buenos. Quien dice que sea bueno está siendo mentiroso, y los únicos seres humanos que son buenos son aquellos que por los que Cristo pagó. Es decir, somos malos todo el tiempo. Cristo, que es el único bueno, sin mancha, elige sacrificar su vida por quienes le sigan, y entonces van a, ¿cómo se puede señalar? Van a ser tomados como buenos los demás, no porque lo sean, sino porque el bueno pagó como si hubiera sido malo aún sin serlo. Entonces, eso se llama justificar. El justo paga por los pecadores, como dice la frase, pagan justos por pecadores, pero aquí solamente hay un justo, porque no hay, de acuerdo a la palabra, justo ni aún uno. Solamente Dios es justo y Cristo, Dios, pagó con esa vida de justicia que llevó por todos los pecados que nosotros los injustos hemos cometido. Cualquier tipo de pecado, pero a quien decida seguirle y quien Dios permita también esto. 4. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Hay que recordar esto. La nación de Dios es Israel, sí, es Israel, pero Israel espiritual. No hay, o más bien es difícil, o no debe de hacerse esto, pensar en, en que el Israel étnico va a ser el que se salve, porque nosotros estamos viendo tantas barbaridades en estos momentos que está cometiendo dicha nación, y que muchas personas les aplauden porque como era la nación étnica que Dios eligió, piensan que todo lo que haga esa nación va a ser para bien y que va a ser la nación de Dios. Entonces, no es así. El Israel espiritual es el que se va a salvar. Y, muy importante, aquí estamos viendo
de muchas personas que no son parte del Israel espiritual, que Dios está enojado. Hay que recordar, Dios se enoja con quienes no son sus hijos cuando pecan, y Dios se contrista cuando los que sí son sus hijos pecan. Si alguien muy valioso para nosotros, muy importante para nosotros, nos dice algo malo, nos rompe el corazón y nos da tristeza. Pero si alguien que no tenemos importancia o que nos desagrada incluso, nos dice algo malo, podemos enojarnos, y esa es la diferencia. Como somos el Israel espiritual, Dios se contrista estamos, cuando estamos pecando. 7. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. A sus santos, ya hemos dicho, santo significa apartado para Dios, no significa alguien que esté colgado en la pared o tengan vitrales o cualquier cosa que hemos aprendido de los romanistas. No significa este tipo de cuestión, sino quien aparta su vida para darle gloria a Dios. 9. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La gloria en nuestra tierra. Salvación a los que temen. De acuerdo con algunos estudios de la palabra, la eternidad gloriosa será en esta tierra. Entonces es muy importante tomar esta última parte del versículo para darnos una idea de la situación. Y quien le teme a Dios, en el sentido no de que teme castigo, sino de que obedece, respeta y le da la reverencia a Dios, ese es el que Dios va a elegir salvar. 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Otra vez haciendo la referencia de la eternidad gloriosa en esta tierra. Es por eso que no podemos pensar, o es inconcebible que sea el fin del mundo, que se destruya el planeta, cuando nos estamos dando cuenta que la palabra dice que la eternidad gloriosa va a ser aquí. Y sí dice cielo nuevo, tierra nueva, se va a renovar todo, pero esta tierra es, de acuerdo con estos análisis, lo que va a dar continuidad. Y entonces, justicia y paz, verdad, todo lo que, o bueno, parte de lo que representa Dios en sus atributos, porque ahí va a estar en la tierra nueva. Vamos a hablar para concluir. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar aquí, por permitirnos estar en tu presencia, por aprender muchas cosas que nos has enseñado. Gracias por todo, hoy y siempre. Ayúdanos a practicar tu palabra, a practicar el cuidado de nuestro cuerpo, a practicar también la misericordia para aprovechar la eternidad gloriosa, si es tu voluntad que estemos ahí. Ayúdanos a enfocarnos a esa eternidad gloriosa. Ayúdanos a ser siempre como tú y no como nosotros, a arrepentirnos de nuestros pecados, a caminar con bien esos senderos que nos has determinado para recorrer. Y ayúdanos a ser cada día mejores para ti, para darte gloria y honra, alabarte y adorarte hoy y siempre. Gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente. Espero que se encuentren bien y que Dios les bendiga. Y si Él quiere, si es su voluntad, seguiremos la próxima semana compartiendo esta palabra suya. Vamos muy bien con los salmos
y esperemos también concluir este ciclo pronto para dar continuidad a los subsecuentes. Hasta luego.